¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenida, bienvenido, bienvenida a Sin Filtro. Esta noche retomamos el tema de la toma de la Universidad de las Américas Puebla, la UTLAP, tema al cual hemos estado dando seguimiento desde el año pasado, cuando estudiantes de esa universidad nos contactaron para poder armar distintas mesas para explicar en qué consiste este conflicto, qué es lo que ha pasado. Resulta que en los últimos días han habido protestas masivas ahí en la ciudad de Puebla, de la comunidad estudiantil de la UDLA Puebla, pero también algunas muestras de solidaridad aquí en la Ciudad de México. Una decisión judicial, además también la renuncia de un rector que había sido impuesto en voz de los estudiantes, y ahora pues lo que se espera es que se pueda abrir este campus y que los estudiantes pues puedan retomarlo. Quédate con nosotros que vamos a tener una actualización de qué es lo que está ocurriendo con este conflicto de la UTLAP allá en el estado de Puebla. Ya empezamos. El conflicto por la UTLAP es el tema de esta noche y para ello los bloques quedan de la siguiente manera. Bloque 1. Recapitulación, la UTLAP secuestrada. ¿Qué ha estado pasando? ¿Por qué tenemos este problema? La toma del campus, el conflicto político y las decisiones arbitrarias, manifestaciones y peticiones de la comunidad académica. Bloque 2, hashtag UTLAP libre. Avances y pendientes, qué ha pasado en las últimas semanas especialmente y cómo afecta la vida estudiantil, el campamento o plantón de estudiantes, logros y pendientes de este movimiento. Bloque 3, relación gobierno-universidades, contexto educativo nacional, ataques a la educación superior por parte del gobierno, como han pedido los estudiantes que se llame este bloque, y conclusiones. Y para empezar la discusión de esta noche nos acompañan Lorena Flores. Ella es estudiante de Psicología Clínica y Psicología Organizacional e integrante del Consejo Estudiantil allá en la UTLA. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, Genaro, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio y por escucharnos a los estudiantes. Creo que es muy importante que nosotros como representación estudiantil podamos levantar la voz y hacer que más personas alrededor del país nos escuchen. Al contrario, gracias a ti. Saludo también a Ixchel Padilla, estudiante de Ciencia Política y Literatura en la UTLA Puebla. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ixchel. Hola, buenas noches. Aprovecho igual que Lorena para agradecer el espacio. Estamos resistiendo, estamos aguantando y con muchas ganas de luchar. Bien, bienvenida. Saludo también a la remota distancia, porque seguimos en pandemia, a David Díaz, estudiante de Comunicación y de Producción de Medios y de Comunicación e Imagen en la UTLAP. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. ¿Qué tal, Genaro? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. También agradeciendo el espacio de poder estar aquí y darle un poco más de voz y visibilidad a lo que está sucediendo aquí en Puebla. Bienvenido. Y Eric Cetina, él es egresado ya en Comunicación y Producción de Medios por la UTLA Puebla. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro. Muy contento de estar acá contigo, con mis compañeros, con mis compañeras y poder hablar un poco más de este tema que nos tiene acá parados a todos. Pues ojalá estuvieran para hablar de otro tema y no para el tema de la toma de su universidad, sí, y podamos estar discutiendo algunos de los asuntos de la política nacional que ustedes hubieran propuesto, pero el punto es que desde el año pasado que abrimos el espacio para que puedan venir algunos de sus colegas, esta es la tercera mesa que hacemos ya, entonces han sido 12 estudiantes de la UTLAP que han venido a hablar y a contarnos qué es lo que está ocurriendo. Pues el tema como que avanza, no avanza, retrocede, ya no sabemos ni en qué está, y por ello entonces quisiera pedirles, Ixchel, que nos hagas una recapitulación en dónde estamos hoy, que estamos ya prácticamente en el mes de febrero del año 2022, con el tema de la toma de la UDLA. ¿Qué avances ha habido? ¿Por qué no nos haces esta recapitulación? Empiezo contigo. Pues mira, actualmente nos encontramos en un lugar de mucha mayor esperanza. Creemos que se están haciendo los pasos correctos para que los exhortos judiciales que se han manejado por parte de los abogados de la universidad lleguen a término, sobre todo que la justicia sea respetada. Esta semana estuvimos en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República platicando con diputados y senadores sobre lo que sucede con la universidad, sobre lo que sucede con diferentes universidades y nos encontramos en un momento crítico para presionar a las personas que tienen en el poder actualmente estos exhortos, estas suspensiones, estos amparos, a respetarlos, ¿no? Realmente hay una frase que me gusta mucho de uno de nuestros compañeros en el plantón, que es, ya metieron todos los goles, solo falta que el árbitro pare el partido, entonces estamos esperando que tomen la decisión de respetar la justicia nada más.
Claro. ¿Coincides con esta lectura, David? ¿Qué más podemos recordarle a la gente sobre por qué estamos hoy en esta situación? Bueno, el tema de la recapitulación que nos pides, haciendo un breve resumen, el día 29 de junio del año pasado, la policía estatal entró con armas largas a nuestro campus a forzar la salida de estudiantes, administrativos y colaboradores de todas las áreas de nuestra institución. Esto debido a un conflicto de una fundación ajena, es un ente legal ajeno a la Fundación Universidad de las Américas Puebla, que es quien controla, digamos, el campus de la universidad, por un tema de una supuesta investigación, de una investigación por un presunto desfalco a una fundación llamada Mary Street Jenkins. La relación, Genaro, que guardan estas dos fundaciones, a pesar de ser entes legales distintos, es que los patronos son las mismas personas que son miembros de la familia Jenkins. Entonces, pues bueno, dada la liberación o la liberación, perdón, de una orden de aprehensión en contra de estos personajes, pues bueno, el gobierno de Puebla, a través de una junta llamada la Junta, es una junta de asistencia y vigilancia para las instituciones de beneficencia privada, toman por la fuerza este campus a pesar de que existía un amparo en contra de ello, y a partir de ese día, pues bueno, han mantenido posesión de este campus a pesar de la orden judicial federal que exige la restitución inmediata de nuestro campus a la administración, a la administración legítima encabezada por nuestra rectora interina, la doctora Cecilia Naya Berríos. Y en todo este tema, te pregunto, Eric, había también un rector que habían medio nombrado después de la salida de Derbez, y que era el ex senador Armando Ríos Peter. Por ahí leí también que había renunciado a esto, un poco para que se destrabara a ese cargo, para que se destrabara toda la situación. ¿Cómo estuvo ese tema? Bueno, mira, la verdad es que A ver, si quieres ahora, más bien, ahorita estamos hablando con David, con Eric ahora entonces. Adelante, okay, adelante. Perdón. Este patronato espurio con el que estamos tratando, parte de lo que nosotros hemos denunciado desde el principio, desde que salimos a marchar por primera vez, desde que empezamos a hacer nuestras demandas, desde que empezamos a entender cómo está la situación, es que han llenado el caso de una cantidad inmensa de simulaciones y de opacidad, y creo que la renuncia de Armando Ríos Peter es una más de estas simulaciones. ¿Por qué? De acuerdo a los exhortos, a las suspensiones, a todo lo que hay, este patronato no tiene la capacidad o la posición de establecer un rector. Mucho menos por los estatutos, que es lo que más se menciona, pero sobre todo de cómo está la situación legal. Este señor nunca sirvió como rector, no tomó ninguna decisión en calidad académica, ni administrativa, ni nada en las funciones del rector. Entonces, su renuncia, pues, es como un renunciar a algo en lo que nunca estuviste, algo en lo que no tienes nada que ver. Personalmente, creo que algo ha de significar, porque por lo que sé de la carrera política del maestro Ríos Peter, es que es bueno para bajarse de los barcos. Entonces, esa parte en especial a mí me da algo de confianza, pero pues te digo, se me sigue haciendo una simulación, se me sigue haciendo parte de alguna estrategia que tendrán por ahí, y no sé qué tengan aparte, pero eso. Lorena, ¿algo que quieras agregar en toda esta recapitulación después de haber escuchado a tus compañeros? Claro, únicamente recalcar esta parte de que nuestra rectora interina es la doctora Cecilia Naya Berríos. Ella es quien se ha encargado de todas las cuentas, de los pagos administrativos, quien está realizando los distintos convenios con diferentes asociaciones, otras universidades, etcétera. Entonces, por lo tanto, es a ella y a su administración como a quien nosotros respondemos, y más que nada porque es legítima, ¿no? Como mencionó mi compañero Eric, existen estatutos orgánicos, estatutos que nosotros como parte del Consejo debemos conocer, y claramente durante todo este proceso se han violado esos estatutos con el nombramiento de Ríos Peter, etc. Además, no hay que olvidar que todas las ilegalidades que han suscitado desde el inicio, ¿no? Desde la toma armada del campus, cuando había amparos, desde
que no se han acatado los exhortos, se han rechazado, etcétera. Entonces, no hay que dejar pasar esta parte de que los espurios han actuado con ilegalidad desde un inicio y lo siguen haciendo, como dijo Eric, con simulaciones. ¿Qué más podemos agregar? Ya después de esta recapitulación, después de que hemos hablado un poco de esta situación de un rector que no es rector, de la declaración de la rectora interina, ¿qué más quisieran ustedes agregar sobre, para este bloque, digamos, poderlo concluir con el tema del conflicto político y las decisiones arbitrarias, con el tema de las manifestaciones y peticiones de la comunidad académica? Manifestaciones que, por cierto, yo las seguí y de hecho yo cubrí una aquí en la Ciudad de México, a la que se sumaron algunas personas de la UTLA Puebla, pero que estaban en solidaridad con estudiantes del CIDE que estaban protestando fuera del Senado. Pero me dio mucho gusto ver cómo crecieron, sobre todo en Puebla, que salieron a protestar, y veía también en las imágenes de nuestros compañeros reporteros de Foro TV y corresponsales allá, pues que había gente que desde las ventanas de sus casas se sumaba y se solidarizaba con ustedes, ¿no? ¿Qué decir de todo eso? Empiezo contigo otra vez, Ixchel. Pues la verdad es sumamente conmovedor. Nosotros siempre hemos reiterado que la UTLAP, si algo es patrimonio de Puebla, por lo mismo el apoyo que tiene la universidad en el estado, en el municipio. San Andrés Cholula vive a través de la UTLAP, entonces por supuesto que hay un apoyo claro de parte de la comunidad. Es cierto que en la última manifestación, la marcha que hicimos, fue realmente importante porque miles de estudiantes, y no solo estudiantes, sino administrativos, profesores, padres de familia, y también compañeros de otras universidades como el CIDE, la Ibero, la UAP, la UPAEP, se sumaron con nosotros para empezar a gestionar esta idea de luchar por la educación. Nos vemos bajo ataque y por supuesto que esta arbitrariedad del gobierno no solo es exclusiva para la Universidad de las Américas Puebla. Realmente en Puebla hay un problema con la educación, se está dejando de lado la importancia y poner como prioridad a la educación superior en este estado, y se están permitiendo atropellos por parte del gobierno y de quienes están envueltos en la corrupción de la toma del campus para hacia nosotros, ¿no? Hay realmente un panorama difícil en el que atraviesa Puebla y que creo que atravesamos en el país para la educación, y esas manifestaciones lo único que demuestran es que la comunidad universitaria es muy fuerte y que no vamos a permitir que nadie pase por encima de nosotros. David, ¿qué más agregar a lo de las manifestaciones y a lo del conflicto político y decisiones arbitrarias? Por cierto, recuerdo que en una de las mesas previas que hice con sus colegas, tenían una reunión pendiente o estaban buscando reunirse con el gobernador del estado, y creo que fueron recibidos por creo que secretaria de gobierno, digamos, del estado, pero les había dejado plantados. Ya no supe después qué pasó. Si nos quieres actualizar también sobre ese tema, cómo está también ese diálogo. Claro que sí, Genaro. Para contextualizar un poquito más, hay que entender que la Universidad de las Américas Puebla alberga cerca de 10,000 estudiantes, o al menos albergaba antes del fin del año pasado, entre estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, de los cuales cerca del 80% cuentan con beca institucional de algún porcentaje. Entonces, nada más para contextualizar la cantidad de estudiantes que habemos y la cantidad de becas que otorga esta universidad, para salir un poquito del discurso del tema de ser una universidad privada de las más caras, que bueno, este no es un tema de discusión, simplemente contextualizar. Y bueno, la incertidumbre que vivimos los estudiantes acerca del futuro de nuestros estudios, si van a valer, si la universidad va a permanecer, si va a desaparecer, si vamos a recibir títulos. Yo que estoy a finales de mi carrera, y mis compañeros y compañeras egresadas y egresados que aún no reciben sus títulos y que estamos hundidos en la incertidumbre acerca del futuro, pues bueno, eso es una parte que cabe realmente mencionar. Por otro lado, acerca de las manifestaciones, como mencionaba Ixchel, pues se comienza a gestar una unión universitaria a partir desde nuestra participación que comenzó, digamos, hace 7 meses. Sabemos que hay universidades que están pasando por situaciones similares. Ya mencionó mi compañera Alcide, la ENA, que a final de cuentas la educación se está viendo atacada. Y con respecto a las manifestaciones, pues bueno, consideramos que esto ya dejó de ser único y exclusivamente la UDLAP. La UDLAP pasa a formar parte
de una fotografía o de una imagen mucho más grande en Sí, la que pues hablamos ya de la educación, ¿no? Y entonces las manifestaciones ahora se están viendo mucha solidaridad entre universidades, tanto públicas como privadas, que se comienza a gestar una unión, un movimiento ya no nada más bien. UTLAP, ya no nada más IDE o nada más ENA, sino estudiantil Justo, a nivel universitario a favor de la autonomía universitaria. claro. Y en el tema de Andalucía Gil, efectivamente, si no me equivoco, mis compañeros me podrán corregir en la fecha, me parece que fue el día 9 de diciembre que nos recibieron, fuimos con una marcha hasta Casaguayo Ujú, en búsqueda del señor gobernador. Nos recibieron, yo no estuve presente en esa junta, pero recibieron a un par de compañeros, a un padre de familia y a un académico de la universidad. Fue una reunión a puerta cerrada en la que se retiraron teléfonos o cualquier dispositivo que pudiera, bien. digamos, grabar lo que iba a suceder ahí. Y estuvo presente la doctora Ana Lucía Gil, el doctor Melitón Lozano, y me parece que otra persona que es encargada de la educación superior, no recuerdo el nombre, pero en resumen de esa junta lo que se dio a entender fue la situación actual y los secretarios, los funcionarios de gobierno se comprometieron a que al día siguiente, es decir, el 10 de diciembre, si no me equivoco, se iba a entregar la universidad porque, bueno, se contextualizó que Bien. la doctora Anaya no tenía el control y a final de cuentas, pues bueno, nos fuimos, emitieron un comunicado al poco tiempo contradiciendo el acuerdo que se había llevado a cabo y pues al día siguiente esa promesa nunca llegó, nunca se cumplió. Bueno, Y a partir de ahora se ha negado. nos pasamos de tiempo en este bloque. Déjenme hacer una pausa para escuchar después a Eric y a Lorena también y regresar con los otros temas del siguiente bloque. No te vayas, regresamos a la mesa de Sin Filtro, la cuarta mesa ya sobre el tema del conflicto en la UTLA Puebla, allá en Cholula. No te vayas, regresamos. Estamos de regreso a la mesa de Sin Filtro. Esta noche estamos conversando con estudiantes de la UTLA Puebla, hablando justamente sobre el conflicto que está ocurriendo por allá. Nos acompaña Lorena Flores, estudiante de Psicología Clínica y Psicología Organizacional e integrante del Consejo Estudiantil en la UTLA Puebla. Ixchel Padilla, estudiante de Ciencia Política y Literatura en la UTLA Puebla. David Díaz, estudiante de Comunicación y Producción de Medios y de Comunicación e Imagen allá también en la UTLA Puebla. Y Eric Cetina, quien ya es egresado en Comunicación y Producción de Medios, también por esta universidad. Y justo estábamos escuchando un poco en qué había consistido esta reunión que tuvieron en diciembre pasado. Grabamos un programa antes de esa reunión, entonces ya no supe lo que pasó, por eso qué bueno que nos hiciste ahorita justamente ese pues repaso o nos informaste lo que ocurrió, David, en esa reunión. ¿Algo más que quieras agregar, Eric, que se haya quedado en el tintero del primer bloque? Y después también le preguntaría a Lorena y si no ya entremos directo a los temas de este segundo bloque. Adelante, Eric. Nada, para ser muy breve, en la reunión que comentas se prometió liberar la universidad, cosa que en su momento no se cumplió, que hasta ahora no se ha cumplido, y que habla de cuál es la postura del gobierno en cuanto a la universidad. Es decir, como mencioné antes, la simulación, la opacidad, francamente, abusar de la inteligencia de los estudiantes, porque pues es asumir que estamos para cualquier cosa acá, ¿no? O sea, que es casi moneda de cambio. Y pues eso es con lo que estamos lidiando. Solo es la única Bien. comentario que tengo de. Lorena. Sí, claro. Bueno, les comento, yo tuve la oportunidad de asistir a esa mesa de diálogo. Básicamente el discurso que se manejó, el discurso que manejó Ana Lucía Gil, la secretaria de Gobernación, fue que era la doctora Cecilia Naya la que no permitía el acceso al campus. Obviamente esto era mentira, pero era lo que ellos manejaban. Se trató de entablar una conversación con ellos con respecto a problema, más bien una solicitud de que el problema judicial se dejara en los tribunales, ¿no? Que se llevara a cabo allá y que a nosotros como estudiantes que no tenemos nada que ver nos dejaran regresar al campus. La secretaria de Gobernación negó que el gobierno estuviera metido y que pudiera hacer algo. Sin embargo, ante nuestra insistencia, fue el secretario de Educación Superior, Melitón Lozano, el que afirmó que de ser posible, de quererlo, él podría abrir el campus al día siguiente.
nosotros le dijimos, está bien, queremos que lo abras, y él se comprometió a hacerlo. Si bien le pedimos por escrito esta confirmación, nos dijo que no, que confiáramos en su palabra, y pues bueno, finalmente no lo llevó a cabo, y como mencionó mi compañero Eric, al poco tiempo salió un comunicado negando todo lo que había sucedido, o más bien contradiciéndolo. Al poco tiempo de esto, en la Ciudad de México, como bien mencionas, hubo una marcha del CIDE, y en paralelo en Puebla nosotros también marchamos. Durante esta marcha tuve una conversación con Ana Lucía Gil por teléfono, y en esta conversación ella no para de negar lo que sucedió en la mesa de diálogo, y básicamente me llama mentirosa, ¿no? De todo lo que estoy diciendo, y ese fue el último contacto que tuvimos con ella. Y ese fue el último contacto que tuvieron con ella. Ahora, había otro tema también, digamos, que ya tenemos que empezar a pasar al segundo bloque, si no lograremos desahogar todos los puntos que ustedes sugirieron. En lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿por qué no me ayudan a entenderlo? Hubo una orden del Poder Judicial, hay dos patronatos, uno espurio, uno no espurio. ¿Qué es lo que está ocurriendo, digamos, en términos legales, y cuáles han sido los avances? Decía alguno de ustedes en el bloque anterior, estamos un poco más esperanzados, creo que decía Ixchel, y entonces voy contigo, de que las cosas pueden ir progresando o han ido progresando en un mejor sentido. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es lo que ha pasado en términos jurídicos, Ixchel, y con esta decisión también justo del Poder Judicial en torno al patronato? Pues mira, la diferencia es que antes estaba en un juzgado, el juzgado 30, el juzgado 24, perdón, y ahora se ha cambiado la competencia al juzgado 60. Entonces, esperamos que en el juzgado 60 se haga justicia, se respete los exhortos y las órdenes judiciales que se han manifestado. Entonces, estamos en la espera de que termine el proceso. Obviamente, las cuestiones legales son tardadas, son complicadas, se necesita paciencia, pero estamos esperanzados de que en este nuevo juzgado se respete las órdenes judiciales, y a partir de ahí ya se haga un exhorto federal, ya se haga un movimiento que obligue al Estado de Puebla a entregarnos el campus. La realidad es que el gran problema es la comunicación entre el Estado y el gobierno federal, porque en Puebla, a pesar de que han llegado los exhortos y a pesar de que se ha movilizado los amparos, las suspensiones, no se han respetado. Lo que hacen es que llega de Ciudad de México el exhorto o la orden judicial a Puebla y deciden regresarla. Ya una vez nos hicieron una segunda vez, y pues por lo mismo ahorita en esta nueva promoción que se está haciendo en el juzgado 60, esperamos que ahora no regresen el exhorto ni las órdenes judiciales. Bien. David, ¿por qué nos cuentas un poco también sobre el plantón que hay o el campamento que pusieron estudiantes también ahí? Como para comparar nada más tantito, porque también estaba lo del tema del CIDE, y por ahí justamente detrás de uno de ustedes, detrás de Eric, veo lo del CIDE. Ahí lo tienes justamente detrás también en apoyo. Sus compañeros del CIDE tuvieron que levantar el plantón por el tema de Omicron y el avance de la pandemia. Entiendo también que algunos se contagiaron de COVID. No sé cómo está el tema ahorita por allá en Cholula, pero también ha sido muy difícil, ¿no? Se junta esta pandemia, no podemos estar así de cerca, si ponen un plantón, etcétera. ¿Cómo está el plantón de ustedes allá? ¿Está fuera del campus? ¿Cuánta gente está? ¿Ustedes forman parte de él? Cuéntanos un poquito también, por favor, David. Claro que sí, Genaro. Mira, el plantón está desde el martes de la semana pasada a partir de una crisis que surge de una discusión en el Congreso local entre una diputada del PAN y una diputada, me parece, del PT. No estoy seguro si es PT o Morena, no me atrevería a afirmar, pero se demuestra que las afirmaciones tanto del gobierno del estado como del supuesto rector de que el campus siempre estuvo abierto porque era la versión que manejaban, pues no coincidía con la realidad, cuando se demostró que el campus estaba cerrado y que había estado cerrado durante todos estos 7 meses. A partir de ahí, pues bueno, se empiezan a generar movilizaciones que desde ese mismo día, en la noche, se decide colocar un plantón. Ahora en el tema, pues bueno, tenemos actividades durante el día en el que circula gente. Nosotros estamos reviviendo lo que es la comunidad UDLAP en conjunto con la comunidad de San Andrés Cholula, que se ha visto fuertemente golpeada por un tema económico desde el inicio de la pandemia, y ahora bueno, con la falta del regreso de los estudiantes, cuya derrama económica es importantísima para toda la zona conurbada de Cholula y de Puebla, pretendiendo que bueno, esta economía de los comerciantes
se reactive, ofreciendo también actividades culturales y deportivas al público en general y también teniendo clases. Te comento que el día de ayer tuvimos 36 clases presenciales con nuestros profesores y estudiantes. Y bueno, en el plantón durante la ¿clases noche, presenciales en dónde? fuera del campus. Fuera del Cabe campus. recalcar que nuestro plantón está establecido fuera de la entrada principal del campus de la Universidad de las Américas, en el que hemos conseguido por medio de apoyo, de solidaridad, de la unión que se está generando esta comunidad, plantar algunas mesas, sillas, carpas, un campamento con casas de campaña en el que, pues bueno, promedio por noche tenemos entre 20 y 30 estudiantes, padres de familia, trabajadores también de la universidad, que estamos allá haciendo presencia en una manifestación de desacuerdo, en un exigir que se cumpla este mandato judicial y se restituya el campus de manera legal, como lo indica la orden, y no solamente abrir la puerta a las 11:30 de la noche, como sucedió con el licenciado Rodrigo Bursa, invitándonos a entrar sin que haya una resolución legal. Bien. Bueno, Lorena, más bien sí existe la resolución legal, pero no se ha tomado en cuenta, no se ha ejecutado, como mencionó mi compañera Ishel. Bien. Lorena, ¿algo que quieras agregar de lo del campamento o si quieres pasamos al tema de logros y pendientes de todo lo que han estado haciendo de este movimiento? Pues sí, únicamente me gustaría recalcar esta parte de que no hay que olvidar que, como bien mencionas, venimos de una pandemia, ¿no? Una pandemia que empezó hace ya casi 2 años, el inicio del confinamiento, y una pandemia que implicó muchas pérdidas para la comunidad en general, ¿no? Para el mundo en general, pero pues también para la comunidad UTLAP. Muchos de nosotros tuvimos que regresar a nuestro lugar de origen, ¿no? Porque muchos somos foráneos, hubieron pérdidas materiales, pérdidas económicas, pérdidas de seres queridos. Mucha gente, o al menos yo conozco a varios de la comunidad UTLAP, perdieron la vida a lo largo de este periodo y teníamos la esperanza de regresar ese 30 de junio, ¿no? Ese día al campus, el 29, y pues nos arrebataron esta esperanza y creo que esta disputa que menciona David entre las diputadas fue precisamente la gota que derramó el vaso e hizo que la comunidad se uniera más que nunca. Y yo me siento muy orgullosa en este momento de mis compañeros, de mis profesores, de los administrativos, porque estamos demostrando de lo que está hecha la comunidad y creo que eso es algo muy importante. Bien, finalizo contigo este bloque, Eric, porque tenemos que irnos a una pausa justo después. ¿Con qué quieres cerrar esta parte? Nos falta la parte de logros del movimiento y pendientes. Si quieres entrarle por ahí o si quieres mencionar algo también de lo del campus, del campamento. No te oigo, tu micrófono. ¿Acá? Ahí estás. ¿Me escucho? ¿No? ¿Ya? Sí, perdón. Bueno, en cuanto a los logros que se han cosechado de esto, para empezar, creo que la visibilización es uno de los más importantes. Es decir, al principio, hace 7 meses, sobre todo por ser un caso en provincia, por ser un caso legalmente complejo, que prácticamente nadie entendía de qué estaba pasando, de repente se nos tachaba que por qué nos metíamos y era un pleito entre ricos. Hoy día la gente y la sociedad sabe que algo está pasando ahí y que está mal. Un logro que personalmente valoro mucho es la unión que ha habido entre instituciones. Como mencionas, este es un cartel que se quedó de un compañero del CIDE que vino a acompañarnos al plantón en los primeros días en los que lo estuvimos montando. Hemos tenido discusiones con ellos también. Hay varias discusiones entre distintas universidades que han sido golpeadas por este gobierno que espero pronto florezcan en algo mucho más grande. El día de ayer estuvimos en el Senado de la República exponiendo nuestro caso. Se comprometieron a proponer un acuerdo de junta el martes en sesión para exhortar al que se resuelva el caso. Y nada, estamos dando paso a paso y por eso mismo comentaba Ixel que nos sentimos un tanto más esperanzados de llegar a algún lado en este caso. Claro. Pues déjenme hacer una pausa también porque ya voló el tiempo de este bloque. Regresamos justo para el tercer bloque de la noche, un poco también para hablar en términos también ya más amplios de lo que ya han mencionado también aquí los colegas sobre cómo está el tema de la educación superior y la confrontación o la relación tan tensa que parece haber entre el gobierno del presidente López Obrador y ya algunos sectores como el CIDE, como la UDLA Puebla, entre otros. No te vayas, regresamos a la mesa de Sin Filtro.
estamos de regreso para el bloque 3 de la noche. Vamos a hablar de una manera un poco más general de lo que está ocurriendo en la relación del gobierno con universidades, el contexto educativo nacional, el tema también de los ataques a la educación superior por parte del gobierno y conclusiones. Ya lo mencionabas, David, en el primer bloque, un poco sobre este tema, de tratando de ponerlo un poco más en el contexto nacional, porque no solamente es el tema de la UDLA, también está el tema del CIDE, pero también está el tema de las becas de CONACYT. Hay, digamos, varios puntos en la fórmula que pues podría de repente uno pensar y decir, ¿qué está pasando con la 4T si López Obrador tuvo tanto apoyo masivo de gente joven, de estudiantes universitarios, ese 30%, esos 30 millones de votos, pues en mucha parte se le debió también a gente como ustedes, a estudiantes universitarios jóvenes que salieron a votar masivamente? ¿Cómo ves esta relación? ¿Qué dirías? Empiezo contigo, David. Mira, Genaro, yo creo que simplemente hay que observar los hechos. A nivel nacional se está gestando una crisis de educación. En lo que comento, el tema del UDLAD para nosotros es, digamos, nuestro entorno cercano, pero a final de cuentas somos una parte de esta crisis que te menciono. Ya comentabas sobre diversas instituciones que se están viendo afectadas. Aquí mismo dentro del estado, en la ciudad de Puebla, tenemos el tema de la UAP, ¿no? Que también se están viendo allí atacados por medio de auditorías y otros temas que a final de cuentas se resume en lo que ya mencionabas, que es el tema de un constante ataque o de algo que debería, que está en la Constitución hoy, que los gobiernos deberían de velar por el derecho a la educación, y pues parece que en el momento lo que está sucediendo es completamente lo contrario, en el que no solamente no se apoya o no se vela, sino que se mete el pie, se impide y se está limitando la educación de este país, que lo que comentamos ya que se gesta y lo que comienza a surgir es un movimiento de unión estudiantil a nivel universitario, público y privado, a favor de la educación, del Estado de Derecho y de la autonomía universitaria. ¿Coincides con esto, Excel, en el contexto, digamos, ya de la relación de la 4T con las universidades? Porque hay quien podría decir, pues no sé, a lo mejor los estudiantes de otras universidades pues dicen, nosotros no nos ha afectado esto, o sea, no estamos en la situación en la que está el CIDE. Sí hay un enfrentamiento también, al menos narrativamente, verbalmente, del presidente con algunas escuelas como el ITAM, pero básicamente no ha habido, digamos, con el CIDE Aguascalientes, que es también parte del CIDE por el tema de los recursos, con ustedes, con la UDLA Puebla por el tema justamente de la toma, pero yo decía el tema de las becas, ¿no? Que también ha afectado a muchos estudiantes de posgrado que están estudiando pues, fuera de México y que han reportado o que quitaron algunas becas para ciencias sociales o que no les ha caído todavía el dinero que tienen que pagar sus rentas y demás, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sin duda, esto se resume en un ataque directo a la autonomía universitaria, a la libertad académica y sobre todo al estudiantado como una masa crítica, objetiva, que busca generar conocimiento. Es una realidad que no es la única universidad que está pasando por esto. Lo que pasa justamente con las becas del CONACYT es sumamente vergonzoso que se presenten ideas como si una compañera estudiante queda embarazada, pierde su beca, son cosas realmente aberrantes, ¿no? Entonces sí hay una digamos, un gran esfuerzo por limitar la capacidad crítica que tienen los estudiantes en este país, y creo que el ataque a la autonomía universitaria es parte central de la discusión. Sin duda alguna, las universidades se caracterizan por ser esta oposición constante a los malos gobiernos, a los gobiernos mediocres. Entonces, no es el primer gobierno que ha atacado a las universidades. Los recortes que se le han hecho a la ENA no son de ahorita, tampoco son una novedad, pero es cierto que estamos pasando por un momento crítico en el que las universidades no nos vamos a dejar nunca más atropellar por las decisiones mal tomadas de los gobiernos con respecto a la educación, y que es cierto que somos la espina dorsal de un país. En las aulas se construyen las grandes ideas, entonces no vamos a permitir en ningún momento que esto siga sucediendo. Sí hay un contexto de universidades bajo ataque, pero no solo se trata de las universidades, sino de todo un sistema educativo y de pensamiento que creo que a lo mejor no le funciona al gobierno, ¿no? Así es. ¿Coincides con esta lectura, Eric? Sí, y la verdad es algo que tanto afuera como entre nosotros hemos discutido mucho todo este tiempo. Si bien no se ha metido con
todas las universidades o las instituciones de educación superior, el hecho de que ya haya casos como la UDLAP, como el CIDE, como la ENA, como las becas CONACYT, como lo que tú mencionas, de que al menos verbalmente haya este tipo de comentarios respecto a algunas otras universidades, el ITAM, la UNAM, pues habla del lugar que se le da actualmente a la educación superior, y creo que está por entrar un momento crítico en el que tendrán que decidir quienes están tomando estas decisiones u oponiéndose a ellas, dónde van a querer estar parados, no solo en 2024, sino en años que vengan, cuando se tenga que hablar de esto y saber que fueron quienes estuvieron a favor de la educación y en defensa de la educación de las universidades, o quienes prefirieron meterles el pie. ¿Coincides con esto, Lorena? ¿Qué ves también? ¿Ves en peligro la autonomía universitaria? Viene también, por cierto, digamos, en el contexto nacional, un relevo pronto en la UNAM. Pronto terminará también ya la rectoría del actual rector y va a entrar en un proceso, digamos, de escogerse a una persona nueva que ocupe esa rectoría. Ojalá fuera una mujer, por cierto, porque no ha habido una sola mujer rectora de la UNAM. Pero va a haber ahí una disputa que va a ser política, una disputa que también en donde la 4T Morena, como siempre, quien ha estado en el poder, pues quiere meter a alguien afín, digamos, a un partido o alguna ideología política en la máxima casa de estudios, que es la UNAM. Entonces vamos a estar también muy pendientes de ese proceso. Pero tú también ves en riesgo la autonomía universitaria. Sí, Genaro, te comento, coincido con mis compañeros en todo lo antes mencionado. De algún modo, sí se está atacando, ya sea verbalmente o de manera directa, a las universidades, ¿no? También el Tecnológico de Monterrey salió en una de las mañaneras recientemente, la UNAM, etcétera. Entonces sí creo que el gobierno es lo que está buscando, justamente, como tú mencionas, atacar la autonomía universitaria, restringir este pensamiento crítico que es el que se da dentro de las universidades, ¿no? Restringir el que los universitarios podamos exigir, pero al mismo tiempo, qué bueno que mencionas esta parte de la rectoría de la UNAM. Creo que está dentro de nosotros y está en todos los universitarios mexicanos el luchar y es precisamente exigir a nuestro gobierno y exigir a las autoridades lo que nos corresponde, ¿no? Porque no estamos luchando nada más porque sí, estamos luchando por un derecho, y un derecho básico que es el derecho a la educación. Entonces, pues básicamente es eso. Bien, a ver, me queda un bloque más en el que quisiera que habláramos un poco, regresemos al tema de la UDLAP, para que ustedes nos digan, cada quien va a tener una especie de 1 minuto y 20 más o menos, para que nos digan qué es lo que ustedes esperan en las próximas semanas respecto a lo que ocurre con su universidad, qué es lo que ustedes esperan de cómo se podría resolver este conflicto, de si cuándo podrán regresar finalmente y de manera presencial a sus salones, cuándo puedan ocupar los laboratorios, cuándo puedan ocupar todo por lo que además están pagando, porque es una universidad privada, además hay que decirlo, y que pues cuesta bastante. Las colegiaturas en las universidades privadas en todo el país cuestan y cuestan. Así que hacemos una pausa y regresamos justamente para ya el último bloque de la noche para ver qué es lo que sigue en este conflicto en la UDLA Puebla. No te vayas, ya volvemos. Último bloque de la noche, estamos hablando de nueva cuenta con Lorena Flores, estudia Psicología Clínica y Psicología Organizacional e integrante del Consejo Estudiantil, con Ixchel Padilla, estudiante de Ciencia Política y Literatura, con David Díaz, estudiante de Comunicación y Producción de Medios y de Comunicación e Imagen, y con Eric Cetina, ya egresado en Comunicación y Producción de Medios, todos por la Universidad de las Américas Puebla, que bueno, yo siempre sabía que la UDLA era la UDLA, la de Cholula, tuvieron que ponerle UDLA porque hay aquí también otra, que ya también me explicaron en otro programa anterior, pues realmente la nula relación que hay entre ambas, digamos, ¿no? La UDLA para mí es la de Puebla, de toda la vida, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos, ¿qué es lo que sigue en este conflicto en el que ustedes están inmersos? Sobre todo que yo digo, alguien que lleva 1 año, que entró hace exactamente 1 año a la universidad por primera vez, que iba muy emocionada porque iba a entrar a ese campus tan bonito, tener su salón, sus clases, conocer a sus compañeras, a sus compañeros. Ni siquiera es 1 año, hace 2 por la pandemia, evidentemente, ¿no? Entonces, que ha estado prácticamente pues 4 semestres sin poder pisar un salón, primero por la pandemia, luego cuando medio se reabrió y que dizque híbridos o presenciales, pues tampoco porque el campus está tomado. Entonces lleva esa persona, esa estudiante, que seguro hay muchas,
4 semestres sin poder pisar por lo que están pagando sus papás, sus mamás, o lo que está pagando ella, o quien le pague la universidad, o gozando de la beca que pueda tener a lo mejor también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue para este conflicto? ¿A dónde te gustaría que se dirigiera, digamos, en las próximas semanas? Empiezo contigo, Ixchel. Pues sin duda el sentimiento que compartimos casi todos los estudiantes, bueno, diría yo todos los estudiantes, todas las estudiantes de la universidad, ojalá pudiera ser mañana mismo, ¿no? Ojalá pudiéramos regresar a la universidad ya, pero somos conscientes de que para empezar la universidad ha pasado por destrozos, la universidad está descuidada, entonces pues no va a ser tan sencillo regresar, pero lo que es cierto es que la comunidad se ha fortalecido a partir de estas últimas semanas, sobre todo con el plantón, la toma de la universidad, la parte de afuera de la entrada principal. Se ha empezado a construir comunidad y sí, justamente eso que comentas de estudiantes que acaban de regresar, digo, nosotros tenemos ya varios semestres en la universidad, obviamente es un poco más difícil pensar en salirse simplemente porque ya tenemos años ahí, ¿no? Pero estos estudiantes que acaban de empezar, que no conocen el campus, es algo sumamente complicado, o sea, no crean esa identidad universitaria que tanto caracterizaba a la universidad, ¿no? Y que creo que apenas estamos reencontrando y reconstruyendo en este plantón, pero es cierto que también nos han jugado chueco en el gobierno del estado, es cierto que nos han simulado entregas, que nos han invitado de forma oscura y opaca, entonces estamos muy conscientes de que el regreso al campus va a ser solo si cuando tengamos todas las de la ley para regresar. Bien. Mientras tanto, vamos a aguantar hasta que se pueda resistir, que eso es lo que le hemos tratado de compartir a nuestros compañeros en el plantón, y pues tratar de poner todas las posibilidades, digamos, oportunidades de crear comunidad, aunque no sea en el campus, porque la comunidad universitaria no se hace en el campus, se hace a partir de las personas. De acuerdo. David, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera esto? Y les pido de verdad brevedad porque se nos está yendo el tiempo. Yo lo que vería, que sería lo que sigue, lo que esperaría es que el campus se entregue de manera legal, como indica la orden judicial, para que, como mencionaste, no son pocos estudiantes, son miles de estudiantes que no conocen el campus, podamos regresar, que se retomen las actividades presenciales, los laboratorios, el nivel deportivo y el nivel cultural también que caracteriza esta universidad. Urge que se regrese, realmente no pedimos mucho, solamente pedimos que se cumpla la ley, que se cumpla ese mandato judicial y podamos regresar a la brevedad, aunque sabemos que será un proceso que llevará tiempo en auditar si hay daños, si hay faltantes dentro de la universidad, para que, bueno, las personas que sean responsables por esto ajusten sus cuentas con la ley. De acuerdo. ¿Qué sigue para ti, Lorena? ¿Hacia dónde debería de ir esto? Y también, por favor, brevedad. Igualmente coincido, lo que sigue para mí es que a la brevedad se cumpla la ley y que nos puedan regresar el campus de la manera correcta y legítima, bajo la administración legítima nuevamente. Algo que es importante tomar en cuenta es que a partir del próximo lunes 14 de febrero el Colegio José Gauss y el Colegio José Macías Rendón ya va a abrir sus puertas. Eso es muy importante porque muchos foráneos vamos a tener la oportunidad de ya asistir y va a reactivar un poco más la vida universitaria. Entonces creo que por ahí podemos seguir fomentando esta cercanía, esta unión, esta fortaleza para poder seguir exigiendo que se haga justicia. Y finalmente cierro contigo, Eric. También te pido por favor brevedad. Claro que sí. Yo generalmente soy de los enfoques un poco más pesimistas. Yo espero, y no por anhelo, sino por certeza de que en este proceso de terminar esto va a haber otros intentos de opacidad, de simulación por parte de este lado, pero confío y sé que la misma unión que están comentando mis compañeros va a generar que esta comunidad estudiantil despierte en muchos temas políticos, en muchos temas de protesta que hasta ahora le eran muy ajenos, nos eran muy ajenos. Entonces, tengo mucha esperanza de la fuerza que va a hacerse en esta comunidad y sé que al final vamos a llegar a puerto seguro. Pues ahí está. Yo de verdad espero que esto ocurra como estás diciendo, Eric. Y otra vez, y una vez más, les ofrezco la mesa para una cuarta mesa y todas las que sean necesarias hasta que se arregle este conflicto. Ojalá que la conclusión de todos estos capítulos de Sin Filtro sean ya de manera presencial con el campus regresado a ustedes para que podamos grabar allá en algún auditorio o al aire libre, de ser posible, en la UDLA Puebla. Gracias, David. Gracias, Ixchel. Gracias, Lorena. Gracias, Eric. Cuídense mucho. Seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo
por allá con su universidad. Y gracias a ti por habernos acompañado. Recuerda que nos puedes mandar tweets a la cuenta de Sin Filtro TV en Twitter. Recuerda también que en Facebook nos puedes escribir en la página de Sin Filtro para que nos sugieras temas, para que te sugieras tú también para estar por acá. Soy Genaro Lozano, los espero a partir de mañana en hora 21 aquí por Foro TV. Será un gusto estar con ustedes con toda la información de lunes a viernes y el próximo domingo aquí en la mesa de Sin Filtro. Bonita semana y síganse cuidando que seguimos en pandemia.